Bueno, muy bien. Y ante esta novedad vamos a hablar con Paz Rodríguez Niel, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Paz. ¿Cómo va? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. A ver, finalmente recuperaron su libertad de Cristóbal López y Fabián de Sousa en el día de hoy. Algo que se venía esperando ya hace días. Sí, claro, porque en realidad lo que pasó es que se está ejecutando una decisión de la Cámara Federal de la semana pasada. La Cámara Federal les había concedido la excarcelación tal como había dictaminado el fiscal de la causa, el fiscal Stornelli. ¿Te acordás que primero Stornelli dice pueden quedar en libertad? Sí. Después el juez Claudio Bonadío dice que no les concede la excarcelación y van a la Cámara. Entonces el viernes pasado la Cámara toma lo dicho por el fiscal y dice pueden quedar en libertad. Desconcede la excarcelación, pero sujetos a una caución. Bien. Esta caución Sí. debería ser fijada, entonces, dice la Cámara, por el juez Bonadío. El juez Bonadío le fija la caución, 60 millones de pesos a cada uno de ellos, y ahí queda la historia del viernes pasado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cumplirla. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se cumple una caución? Puede ser llevando dinero en efectivo, depositando dinero en efectivo, poniendo bienes a disposición o... Por ese monto. Claro, esas Sí. serían las fórmulas tradicionales. Bien, es una suerte de garantía. Claro, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen los bienes embargados, tienen una inhibición general de claro. bienes. Entonces no podían disponer de ese dinero. De hecho, una persona llegada, uno de los empresarios bromeaba y decía, lo único que nos falta es llevar los bolsos al juzgado, ¿no? Claro, tal una cual. broma poco feliz, Sí. considerando la situación de López. Entonces lo que hicieron ¿Cómo se resolvió? fue presentar un seguro de caución. Sí. Entonces le piden al juez esto, que les acepte una caución, un seguro de caución, con una aseguradora que se compromete a pagarlo. Ah, perfecto. Entonces, esto fue lo que sucedió. Lo presentaron ayer a primera hora y el juez tomó ciertas medidas vinculadas con chequear con la Superintendencia de Seguros, la entidad de la aseguradora y demás. Y finalmente hoy entonces se ejecutó la medida y fueron efectivamente liberados. Como vos bien contabas, estaban en el penal de Ezeiza, fueron trasladados a la sede de la Policía Federal y desde allí, 14:40 de hoy, recuperaron la libertad. Bueno, ahora nos vas a contar bien de por qué causa estaban ellos presos, porque hablamos más enfrentan más de una causa, Sí. tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa. Sí. Pero antes vamos a compartir con ustedes la palabra de Alberto Fernández, que hace minutos nada más salía de la sede del PJ, en donde volvió a reunirse tras ser candidato presidencial, porque la última vez que había estado Alberto Fernández en la sede del PJ fue justamente 2 días antes de que Cristina Kirchner le ofreciera ser candidato a presidente. Lo cierto es que en el día de hoy estuvo allí por el aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón y se refirió a la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. No, yo lo que pido es que la justicia funcione, no pido la libertad de nadie puntualmente. Lo que digo es que bueno, es que así funciona la justicia en Argentina, ¿no? La verdad es que lamentablemente nunca debieron haber estado detenidos. Esto no quiere decir, yo cuando digo estas cosas no hablo de culpabilidades ni inocencias, digo que el sistema procesal argentino lo que dice es que mientras uno no es culpable no tiene por qué ser privado de su libertad. Y sin embargo acá han privado de su libertad a gente y siguen privados de su libertad a gente innecesariamente, sin condena. La verdad es que lo que han hecho es reponer, creo a mi juicio, tardíamente una situación de injusticia. Bueno, nunca debieron estar detenidos, dice Alberto Fernández, y pone nuevamente sobre la mesa esto de las prisiones preventivas, ¿no? Sí, Hubo un abuso de las prisiones preventivas. En este caso puntual él ya había hablado, ¿te acordás que él había dicho que eran absolutamente arbitrarias estas prisiones preventivas? Sí. Y fueron dispuestas originalmente por el juez Julián Ercolini. El juez Ercolini era compañero de cátedra de Alberto Fernández en la Facultad de Derecho de la UBA y tenían una muy buena relación. Esa relación se rompió y ahora es uno de aquellos jueces a los que Alberto Fernández señala como los que van a tener que dar explicaciones. Claro. De hecho, la semana pasada, en el homenaje a Rigui, al ex procurador fallecido, dijo él, estamos acá, la familia de Rigui, muchos de los que fuimos sus ayudantes, bueno, y alguno no está porque extravió el camino o algo, no lo siguió al bebé o algo por el estilo, muy enojado con Julián Ercolini. ¿Cómo es la historia de estas prisiones? Dale. Hay dos causas, dos causas centrales. Una es Oil, que es el caso por el que están siendo juzgados, están en juicio oral en este momento, tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa. Los famosos 8.000 millones de pesos de la transferencia del impuesto a los combustibles, ¿no? Sí, efectivamente. Ese caso está en juicio oral.
Y después están además investigados y procesados por Bonadío por 2 casos conexos a la causa central de los cuadernos. Por la causa central de los cuadernos ya fue elevada a juicio. En estos casos están procesados, pero todavía no fue elevada a juicio. O sea, de hecho, la Cámara todavía no decidió si va a confirmar los procesamientos. Bien, pero este es otro tramo de cuadernos, entonces. Primero los escarcelaron en el tema oil. Ahí, ¿por qué estaban presos? Ercolini, este juez del que estamos hablando, que fue el que hizo la instrucción de la causa antes de elevarla a juicio, consideró que había habido una maniobra tendiente a quitar bienes, a esconder bienes de la justicia. ¿Te acordás que tiene que ver con la venta de acciones de su grupo empresario? Que supuestamente tenía inhibido esos bienes y que, bueno, a pesar de que la justicia los había inhibido, lo que dice el juez es, hicieron una maniobra para ocultarnos bienes. Sí. Esto configura una forma de riesgo procesal que justifica la prisión preventiva. Entonces, lo que hace Ercolini es ordenar la detención y además sacar testimonio para que otro juez investigue si ahí hubo un delito. Bien, sí. ¿Entendés? Acá hay un delito, bueno, que se investigue, si sí o si no. Esa investigación se hizo. Esto estaba en el juzgado, en el viejo juzgado que era el de Ollarvide, hoy reemplazado por Capuchetti. La jueza Capuchetti dijo el mes pasado, acá no hubo delito y no existió la maniobra. Si no existió la maniobra, cae el motivo por el que estaban detenidos en la causa Oil. Perfecto. Entonces, ahí fue la primera en la que ya no cumplen más prisión preventiva. Pero quedaban enganchados con la de cuadernos. Claro. Es decir, ya por Oil, entonces, por la causa de Oil no había motivo para que tengan la prisión preventiva. No, eso fue dispuesto por el tribunal. El tribunal, una vez que la jueza falló como falló, ya era bastante claro que era difícil que fueran a permanecer detenidos. Por esto, porque la base de sustentación de esa prisión preventiva era esa supuesta maniobra. Si no existió la maniobra, entonces no hay argumento. Perfecto. Digo, se cae por lo menos un argumento central. Y en esta, clarísimo, era difícil que fueran a permanecer detenidos. Ahora vamos a la causa cuadernos. Eso, ¿no? estamos hablando de lo estrictamente jurídico, ¿no? Mientras tanto, Alberto Fernández diciendo, son absolutamente arbitrarias las detenciones. Digo, hay además un contexto político. Pero lo jurídico es esto. Entonces quedaba la de cuadernos. En la causa cuadernos, ¿qué es lo que dice el fiscal? Que toma la Cámara. Dice, la investigación ya está muy avanzada. Lo mismo que el fallo Thomas. ¿Te acuerdas del fallo Thomas que decíamos cuál es el argumento? El argumento es, ya se terminó la investigación, no hay investigación por obstaculizar, entonces no hay motivo para tenerlos detenidos. En este caso es algo parecido. Dicen, si bien la causa todavía no está elevada a juicio, ellos ya están procesados. Pero es decir, no se terminó la investigación. Bueno, relativamente, porque lo más importante es si hay elementos o no para procesarlos. El juez ya dijo, hay elementos para procesarlos. Entonces hay como un núcleo de prueba ya reunida que justifica una decisión del juez respecto de ellos. Entonces, como ya están procesados, la investigación está avanzada a este punto, no podrían obstaculizar la investigación. Este es un criterio que prima en la justicia desde el fallo Thomas, pero que ya lo hemos hablado, no es el criterio de siempre. También con la misma lógica, una causa que está muy cerca de ser elevada a juicio, por ejemplo, Báez dijeron, bueno, que siga detenido hasta tanto se haga el juicio oral. ¿Por qué? Porque lo importante es la prueba que se produce en el juicio. Que no. Pero bueno, en este caso, esa fue la decisión de la Cámara. De la semana pasada, a pesar de que Bonadío se había pronunciado en contra. Bien, bueno, o sea que por eso hoy está fuera de la... Antes de que nos metamos con el tema de Florencia Kirchner, ¿no? Y de la salud de Florencia Kirchner, el pedido de Cristina Kirchner de quedarse unos días más en Cuba, quiero preguntarte por esto, porque es un tema de discusión, ¿no? Y que hemos lamentablemente todos naturalizado, decir, bueno, antes todos hablábamos de la doctrina Irurzun, de por qué había que recurrir a las prisiones preventivas, ahora todos hablamos de, bueno, en realidad hubo un abuso de las prisiones preventivas, entonces está bien que estén todos, se los vaya liberando uno por uno. Lo cierto es que lo único que hacemos es avalar de alguna manera que todo esto sucede según el cambio de aire político de este país. ¿Por qué lo naturalizamos de esta manera? Bueno, no, ¿por qué no naturalizamos? No sé si lo naturalizamos igual, no sé si está naturalizado. Creo que es algo que se le cuestiona mucho a la justicia y que la justicia es muy criticada justamente por eso, porque lo que se dice es, bueno, la justicia debería ser independiente y fallar más allá de los vientos políticos. Cosa que pasa siempre y no pasa solo en la Argentina. Esto ya lo hablamos, ¿te acordás que hablábamos de la teoría de Gretche de la defección estratégica? Cómo los jueces tienden a fallar más en contra de un gobierno que pierde poder. Y esto es una teoría internacional, no es algo que se haya inventado en la Argentina. Es cierto que con las prisiones preventivas se ve muy fuerte esta cuestión, ¿no?
En algunos casos, como en el caso, por ejemplo, de Cuadernos, uno dice, el año pasado estaban presos los empresarios más importantes y de repente... Bueno, ahí también hay una explicación respecto del propio caso. Que, como yo te decía al principio, hay un criterio que vos elegís, que es el criterio de decir, bueno, ya están avanzadas las investigaciones, pueden esperar en libertad. Ahora, es cierto también que cuando detienen a todos los empresarios, es en el primer momento de Cuadernos, donde lo que había que hacer era garantizar que no se obstaculizara la investigación, que no fueran a desaparecer pruebas. Entonces, cuando vos salta todo el escándalo, la primera decisión es garanticemos que nadie destruya nada, que nadie apriete testigos, que nadie... Para esa primera etapa. Claro, entonces las prisiones preventivas en ese caso tuvieron que ver con esta cuestión. Ahora, hay otros casos como, por ejemplo, Esteche, que acaba de ser liberado. Lo de Esteche pasó 1 año y 9 meses preso, más. Sí, no hay ni vista en diciembre de juicio. Se le cumplía, no hay ni vista de juicio y estaba detenido a la espera de memorándum con Irán y era el único detenido. La verdad es que no parecía tener mucho sentido que siguiera preso. Lo habían detenido con el argumento de que él tenía antecedentes, porque tenía penas anteriores. Y ahora el Tribunal Oral lo que dispuso es, bueno, no sabemos cuándo se va a hacer el juicio ante un nuevo pedido de Esteche, dicen que sigue el proceso en libertad. Eso sí, digo, es difícil entender por qué antes Esteche tenía que estar detenido y ahora ya no. Porque, de hecho, el argumento de la justicia, que es real, es no estamos en condiciones de hacer el juicio ahora y no sabemos cuándo lo vamos a poder hacer. Claro, contra eso, no se, o sea, de esa manera no se puede tener una persona... No puedes tenerlo eternamente esperando un preso, esperando a ver cuándo que no sabemos cuándo va a ser. Efectivo. Y ahí, bueno, es fácil cargar contra el tribunal, pero también es cierto que los tribunales están sobrepasados y que hacen audiencias en los juicios que sí están haciendo una vez por semana, porque no tienen más tiempo. Mira, da para largo, da para larguísimo este tema, pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Florencia Kirchner, de su salud y del pedido de autorización de Cristina Kirchner. Pidió autorización para quedarse un par de días más. Ella tenía que volver, Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo con el pedido que le había hecho a la justicia, tenía que volver ayer. De Cuba, está en La Habana, visitando a su hija Florencia. Hizo una presentación, su abogado Beraldi, pidiendo extender por 48 horas el regreso. Va a volver mañana, en realidad sale mañana, nos contaban en la defensa, sale mañana de La Habana, llega pasado mañana acá a la Argentina. Y el argumento fueron motivos personales. Pero bueno, todos sabemos que lo que pasa en Cuba es que la hija, Florencia Kirchner, está internada allí con un cuadro cruzado de diferentes cosas que se dan en simultáneo, con una depresión, con un estrés postraumático, con obstrucciones linfáticas. Bueno, ella está allá y Cristina se fue a visitarla y pidió quedarse unos días más. Los dos tribunales, porque acá otra vez ella está sujeta a dos tribunales distintos. Claro, Cristina. porque son dos causas diferentes. Claro, una es la del caso de Otesur y Los Sauces, que todavía no tiene fecha de inicio el juicio, y otra es la de Vialidad, que ahí sí se está haciendo el juicio. Entonces, en la causa de Otesur y Los Sauces no hay problema en que ella no esté porque el juicio no está sucediendo todavía, no la necesitan para nada, con lo cual no hay ningún inconveniente, le dijeron que sí. Y también en la de Vialidad, porque no hay ningún acto procesal, me explicaban en el tribunal, que requiera su presencia, con lo cual es lo mismo, ella puede volver 2 días más ambos tarde. tribunales en este caso le dieron permiso. Sí, con para total naturalidad, digo, no fue un gran tema, fueron un par de días más, pero bueno, sí, la preocupación es sobre todo porque los últimos viajes fueron como más de urgencia. Ahora, esto en el plano judicial y en el plano personal, por supuesto, principalmente por la salud de su hija, digo, pero en el plano político, digo, esto de alguna manera la aleja también en el medio hay una campaña, estamos a muy pocos días de la elección general, ¿no? Y ella es candidata a vicepresidenta, además, ¿qué candidata a vicepresidenta, no? Mira, justamente me decía un dirigente político que está bastante cerca de Cristina que hay varios temas que les gustaría poder hablarlos con ella, pero que obviamente en este contexto ella, con toda esta sucesión de viajes, van a tener que esperar porque hace como un mes que no se puede, que no pueden llamarla para consultarle un tema así. Digo, si es una urgencia, vaya y pase, pero la verdad que en estas circunstancias decían, viste, plantearle cuestiones como ¿qué opinás sobre...? No, claro, no es el momento. No es el momento, ella no está para eso. La verdad que no. Bueno, veremos ahora cuando vuelva. Seguramente el próximo mes la va a requerir mucho más acá porque ya es inminente. Claro, ¿no? Ya seguramente. Y veremos también cómo sigue la salud de su hija. Por supuesto. Hay muy poca información. La verdad que están cuidando mucho la reserva de la información de lo que pasa respecto de Florencia. La verdad que bien en ese sentido porque... Nada, no ha trascendido mucho más detalle que esto que ellos mismos han dicho. Que es el plano de lo que sabemos es lo que dicen ellos. Está muy bien. Eso, nada más.